Siéntese. Su coordinación mental, siéntese. Y luego haremos el... Siéntese. Un pequeño número llamado el alfabeto bailador. Ah, muy bien, muy bien, profesor. Bien, Estupendo, sí. Se los explicaré para que hasta usted lo entienda. Mis colegas me ayudarán. ¿Está lista, niña? Quiten esos estorbos de aquí. Vamos, vamos. Se los explicaré en un segundo. B, A, ba. B, E, B. B, Vicky, B. B, O, Bo. Seguimos en Bastardos de Vader y ahora vamos a hablar, en el final del bloque anterior ya tuvieron un adelanto y ya se deben estar dando cuenta de quiénes vamos a hablar. Vamos a hablar de los hermanos nacidos en Brooklyn, los hermanos Horwitz o Horvitz, ¿cómo sería? Con los nombres propios. Porque son judíos. No sé cómo se escribe el apellido original. Ellos Claro. Salían acreditados como Howard. Sí, ese es el nombre artístico que tuvieron, claro, en los años 20. El Dr. Howard, Dr. Fine, Dr. Howard. Pero el tema es que con los nombres propios, hablando del apellido original, lo que pregunta Guillermo del Totoro, no hay una regla de pronunciación. A veces uno sigue la regla de pronunciación. En otras palabras, el mismo nombre, que tengan dos lugares distintos, el mismo nombre, dos familias distintas, el mismo apellido, cosas así. Con el mismo nombre propio a veces se pronuncia de distintas maneras. Claro. No sigue la regla fonética, ¿no? ¿Cómo se escribe? A ver. Horvitz. Horvitz. Para mí es Horvitz, o Horwitz, no sé. Lo he escuchado en muchos lugares de internet. Claro, habría que ver de qué origen es la familia, más allá que sean judíos. Si fuera Horowitz. judío, Podría ser polaco, judío, alemán. Creo que es alemán, porque la madre es alemana. En y ese caso, la W sería así como... Horvitz, como Werner. Claro. Bueno, voy a hablar de los tres chiflados. Tres chiflados que nos hicieron reír a toda una generación, no una generación, sino que varias generaciones, donde les voy a contar desde sus inicios, allá por la década del 20, hasta la desaparición en la década del 70 y otras cosas que se hicieron después de su desaparición. Estoy hablando obviamente de los 6 chiflados, porque fueron 6 los chiflados que permanecieron en este trío de risas, en donde la crítica los defenestró siempre. ¿Ah, sí? Sí, porque el humor que hacían era un humor chabacano, no era un humor que a la crítica avanzada le gustaba. Sin embargo, es como dijo usted, nos hicieron reír. Yo los adoro a los tres chiflados. Sí, yo también, yo lo sé. Siempre que me pasa lo mismo que con alguna película, no sé, de Arnold Schwarzenegger o de Sylvester Stallone o no sé, u otra película clásica, yo lo dejo, aunque sea, como sé que los cortos duran poco y ahora la mayoría están todos a color y masterizadas. Los dejo. Ellos, en realidad ellos cuando fueron a la universidad estudiaban plomería y electricidad. Estoy hablando de los dos primeros hermanos, los que al principio quisieron ese sueño de ser artistas y de ser cómicos, que son Samuel y Harry Moses Horwitz, donde Samuel es Shem y donde Harry es Moe, que más tarde se pone, como dijo Del Totoro, se cambia el nombre artístico por Howard. Ellos estudiaban en la Escuela de Artes y Oficios de Hearst
de Nueva York. Como ya les dije, el verdadero amor de ellos era el teatro. Se cuenta que en 1909, Harry, o sea Moe, él consiguió un trabajo como recadero, o sea que era el che pibe, que iba y llevaba las cosas, me imagino, atrás de los grandes de la época. Él lo único que quería, lo que se cuenta, y lo cuenta él en su biografía, en su autobiografía, que él se quedaba enfrente de los teatros esperando que alguien le pague la entrada para que él pueda entrar a ver el espectáculo, porque él lo que quería era ver cómo actuaban. Mirá, Estamos hablando de cuando todavía eran chicos, los dos, ¿no? 1909. Como ya le dije, laburaba para una productora que se llamaba Vintagraph, que era la encargada de llevar los libretos, de que se encargaba de sacar, hacer, obviamente en esa época no había fotocopiadoras, entonces las cosas se hacían con las máquinas de escribir, y había una empresa en donde él se encargaba de darle al reparto cada uno su letra. Hay un capítulo en el que toman un trabajo muy similar a ese, que están tipeando en máquinas de escribir, haciendo copias. Sí. Hay bastantes capítulos donde están cerca de un set de filmación. También, es verdad. Hay bastantes, hay muchos. Hay que darse cuenta que tenemos solamente en la época de Jem más de 77 cortos. Ah, mira. Solamente en la época de Jem. Bueno, en ese mismo año, en el 1909, conoció a otra persona, que en realidad era un cómico de segunda, que se llama Ted Halley. Era un cómico que hacía este tipo de comicidad que ellos pregonaban, pero que pregonaban incluso de manera casi de casualidad, porque cuando conocieron a Ted Halley, le gustó la comicidad que hacía Jem y Moe, que en ese momento todavía se llamaba Samuel y Harry, y los llevó, digamos. ¿Quieren laburar conmigo? Bueno, yo les pago $100 por semana a cada uno, y era un montón de dinero para ellos. Está bien, ellos no eran el acto principal de la obra, pero querían estar arriba de un escenario. Y empezaron a trabajar en eso hasta que consiguieron 3 años más tarde un buen trabajo, o sea, un buen papel en una película. En realidad no era una película, era en una obra de teatro que se llamaba Danza Acuática, de Annette Kellerman, y ellos tenían que hacer de bailarinas. Los dos, ¿no? Hola. ¡Oh, yo! ¿Es el favorito? Bien. 20 al ganador, 20 al segundo y 25 a lo que salga. Son 65 centavos en total. Está bien, llama. Trabajaron todo el verano, todo ese verano de 1912, en el cual esa obra terminó trágicamente porque una de las bailarinas falleció, y empezaron a ver qué podían hacer, porque ellos siguieron laburando durante 10 años con Ted Halley. Ya le voy a contar, por ejemplo, qué pasó con el segundo chiflado. Obviamente el primer chiflado, el que yo les adelanté, es Moe, y no lo incluyo todavía a Samuel, o sea, Jem, por algo que les voy a contar más adelante. Jem decidió seguir los pasos de su hermano Harry. De muy chico hay muchas fotografías que aportó Moe en su autobiografía, en su libro, donde están los dos paraditos, muy flaquitos, prácticamente de 20 años, mirando a la cámara, sacándose una foto antes de subir al escenario, en actos de vodevil, que no eran profesionales. Y ahí fue cuando ellos quisieron quitarse su nombre verdadero y empezar a llamarse de otra manera, que en la época se tomaba como un profesionalismo ponerse un seudónimo y no subir al escenario con tu nombre de pila, con tu nombre de apellido. Ahí fue cuando Harry pasó a ser Moe y Samuel pasó a llamarse Jem.
Ah, mira. Y ahí ya se cambiaron el apellido. Ahí se Howard. cambiaron el apellido también a Howard. Pon la lámpara en esa esquina. Creo que debe quedar contra la pared. La esquina. La pared. La esquina. La pared. Shemp en realidad empezó a llamarse Shemp desde mucho antes. La madre empezó a llamarla, porque la madre, lo que estamos hablando al principio, por esto de su apellido, de saber cómo se pronunciaba. La madre era una alemana que por su lengua adaptada, él en realidad nunca pudo llamarlo Samuel, entonces le quería poner el nombre corto de Sam y nunca le salía Sam, sino que le salía Shemp. Nunca pudo decirle en modo llamarlo a su hijo y desde ahí quedó Shemp. Ah, mira. También supongo que habrán elegido, por la época en la que les tocó vivir, un nombre que suene menos judío. Y me imagino que sí, sí. Aunque igual el humor que hacen los tres chiflados, digo porque todavía se está repitiendo, incluso en blanco y negro, las versiones a color no son muy bien recibidas por los fanáticos, porque todo bien para las generaciones, estas nuevas, las venideras, de que vean algo a color y masterizado en 1080, aunque es raro, a nosotros los que nos gusta verlo en blanco y negro. En Polonia lo pasaban a la mañana. En Polonia lo pasaban a la mañana. ¿Es usted el genio de la lámpara? Oh, claro. Puedo concederte todos tus deseos. ¿De veras? Oh, quiero miles de cosas y no sé cuál de ellas pedir. Bueno, no te lo apures. Si prefieres pensarlo bien, venga, siéntatelo aquí. Póngate cómodo. Gracias. Así, tranquilo. Eso, puedes recostarte ahora. Así, cierra tus lindos ojitos. Así. Ahora puedes reconcentrarte en tu deseo. Ya concédamelo ahora. Dese prisa que me duele el cuello. Ya no te dolerá. ¡No quiero! Y fueron a trabajar 2 años, en el 24 y 25, todo el 24 y todo el 25, formaron un acto que se llamaba Syncope Joe, y fue tal el éxito que luego lo tuvo que rebautizar llamándolo Ted Kelly y sus Racketeers, que sería algo así como sus bandidos, ¿no? O sería porque... Los Racketeers. Claro, Racketeers. Claro. Que sería... ¿Qué sería? Algo así como sus bandidos. pillos. Sí, sus pilluelos, Claro. algo así. Después lo tuvo que cambiar de nuevo al nombre porque tuvieron más éxito aún, y ahí fue cuando se llamaron Ted Kelly y sus 3 caballeros sureños. Ah, mira. Trabajaron por más de 10 años con Kelly y tuvieron muchísimo éxito. Obviamente en trabajo de vodevil, ¿no? En el 28 conocieron a otro judío de pelo enrulado, que su acto era cómico, junto con un violín, y en el cual lo llamaron para trabajar con él. Obviamente es Larry Fine, que no se llamaba Larry Fine, sino que su nombre verdadero era Louis Feinberg. Él y sus chiflados lo llamaron después de verlo en el mismo acto, lo conocieron en una gira que tuvieron juntos, y le preguntaron cómo era que tenía esa facilidad para tocar el violín, y él le contó que él había tenido de chico, Larry, sin querer, de muy pequeño, había confundido una botella de ácido por una botella de agua, y cuando lo fue a tomar, porque estaba por tomar el ácido, el padre vino de atrás y golpeó la botella y le salpicó todo el brazo. Y quedó obviamente todo el brazo muy mal, y el médico para hacerle la rehabilitación le sugirió que tome clases de violín para el movimiento y para que él vuelva a tener el mismo movimiento del brazo. Con eso él se hizo prácticamente un experto del violín. Después los 3 chiflados con Kelly, que ya eran los 3, que ahí ya estaban Shemp, Larry y Moe, hicieron en el 30, reaparecieron en el cine ya,
con la película Sopa para Locos, que era de la Fox, que todavía no se llamaba 20th Century Fox, es la precursora de lo que más tarde fue la 20. La Fox hacía películas, en realidad hacía cortos. Un largometraje en esa época era ponerle absolutamente mucho dinero, entonces los cortos era más fácil de llevar a cabo. Hicieron una que se llamó Sopa para Locos, y después, en medio de ese espectáculo, hicieron otra que se llamaba The Passing Show en el 32, y Heli después se retiró, llevándose consigo, obviamente, a Moe y a Larry. Jem tenía problemas, tenía discusiones con Heli, porque no estaba de acuerdo con los golpes, porque vamos a hablar más adelante de los golpes de los tres chiflados. El que más se lastimaba increíblemente era Moe. Se ha roto dientes, se ha roto costillas, Moe lo ha contado en su libro. ¿En serio? Sí. Ha tenido que ir después de la grabación directamente al hospital, de la grabación de los tres chiflados. Y entonces Jem no firmó con Ted Heli para ir con Moe y con Larry. Después, más tarde, protagonizó incontables comedias, no solamente en el teatro, sino también en el cine, y fue secundario de muchas series, y contratados no solamente por la Metro-Goldwyn-Mayer, sino por la Universal, la Monogram, entre otros, ¿no? Hasta que después terminó trabajando en todas, absolutamente todas, porque él era un muy buen comediante, era muy buen actor. Se nota cuando él hace los tres chiflados, porque uno lo ve y se hace, y está actuando, y es muy bueno. Tiene un gran manejo del cuerpo. Sí, era muy buen actor. Hay cosas que se le puede admirar como artista, como actor, que incluso artistas de hoy lo tratan de emular. No sé si fue en este programa que, o en algún otro momento, que comenté sobre George McFly. Claro. Que cuando pide la leche con chocolate, ya cuando entra al lugar hace unos movimientos muy Jem. Sí, exactamente, es verdad. Aparte es muy parecido. También. Es muy parecido. Lu, dame un vaso de leche con chocolate. Bueno, más tarde, obviamente Heli y sus chiflados extrañaban a Jem. Le faltaba algo, eran ellos. Incluso Heli tenía chiflados de reemplazo, o por si alguno de los dos tenía algún altercado para subir al escenario. Entonces, ¿qué hicieron? Moe propuso a su hermano menor, a Jerome Lester Howard, ¿no? Que todos apodaban Babe. Tenía 31 años y lucía un gran cabello largo, marrón, ¿no? Y unos bigotes gigantes. Estamos hablando de Curly, ¿no? Cuando Ted lo ve, lo primero que le dice es: vas a tener que cortarte el pelo. Me parece que con ese pelo tan largo no sirve para lo que nosotros queremos hacer. Obviamente se negó hasta que lo convencieron, no así del bigote, pero sí del cabello, y él se peló en la casa de Moe una tarde, y cuenta la anécdota que él dijo algo así, no sé cómo es, porque la verdad no lo investigué. Dijo: mira, me veo Curly, y a partir de eso dijo, él pensó que había dicho Curly, no Curly. Ahí quedó, se le quitó su apodo de Babe, obviamente para el plató, y quedó como Curly. Oye, Moe, ¿qué cosa? Ya acabé la gaveta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te bese? Bueno, Anda, ponla por allá. Heli, Moe, Larry y Curly participaron en 10 películas para el Metro-Goldwyn-Mayer, 7 en el 33 y 3 más en el 34, y una más que hicieron para la Universal en el 33. Una que fue uno de los más famosos fue La bailarina, que filmaron con Clive Gerwell y John Crawford. La primera vez del trío con Moe, Larry y Curly fue en el cortometraje musical Woman Hitters, que sería Los odia mujeres, en el 34. Y durante 12 años esta formación fue la que produjo las mejores obras.
Sin embargo, a mediados de la década del 40 se manifestó un problema con Curly. Él empezó a tomar y su alcoholismo se hizo cada vez más insoportable para el trabajo. Los estudios Columbia apelaron a realizar remakes o segundas y hasta terceras versiones de los cortes anteriores, y tomando prestado inclusive escenas o escenarios de películas anteriores. Incluso algunos intérpretes secundarios que habían fallecido reaparecían en los cortos nuevos que se hacían para sacar al aire. Entre el 41 y el 45, los Tres Chiflados sumaron la propaganda de la Primera Guerra Mundial, con cortos, por ejemplo, Days to Conga en el 43 y la curiosa You Nasty Spy del 40, en donde aparece la primer parodia de Hollywood sobre Hitler, meses antes de que lo haga Jack Trapping. Del Gran Dictador. Del Gran Dictador, exactamente. Sí, que es Moe haciendo de... Exactamente, que Moe hace de... Sí. Inclusive meses antes de que Estados Unidos haya entrado en el conflicto. Entonces, es un dato no menor de hacer algo cómico. Obviamente los usaron. Se nota en esa época la propaganda estadounidense pro guerra era... Sí. Es notable en casi todos sus productos de Hollywood. Mis socios y yo lo convertiremos en dictador de Morónica. ¿Dictador? ¿Qué hace un dictador? Un dictador enamora mujeres hermosas, bebe champaña, goza la vida y no trabaja nunca. Dice discursos ante el pueblo, promete mucho, jamás da nada y lo toma todo. Eso es un dictador. Un parásito como yo. ¡Silencio! Debo pensarlo. Quietos mientras pienso. Debo pensarlo. Bueno, ¿qué decidió? Me gusta el trabajo, es bueno, pero no puedo dejar a mis socios. Nuestro lema siempre ha sido uno para todos y todos para mí. En el 46, ya 1946, durante la filmación del corto número 97, Curly sufrió una ACV que forzó su reemplazo. Volvió Jem. Curly más tarde haría una aparición en una película en donde están los tres, que se llama Hold the Nation, que sería la única vez donde que yo le dije que se encuentran los tres hermanos Howard más Larry. Es esa escena en donde están en el tren y Jerome Curly está sentado con pelo, descansando, y ellos se acercan a él y él está durmiendo y hace todas esos ruiditos que hacía él cuando dormía, y los otros como que se asustan. Dime un sinónimo de escrutinio. Nada. Gracias, ignorante. No lo veo por aquí, Moe. ¿Se disfrazaría? Apuesto que es él. Quítale el sombrero. ¿Es un Cocker Spaniel? No, creo que es un bulldog. No es él. Es genial. Creo que es la del pajarito, ¿no? En la que hay un pájaro. Puede ser que es el... No recuerdo exactamente esa. O sea, mientras usted estaba relatando me sorprendió muchísimo. El pajarito es genial. Porque no tenía recuerdo de esa escena. Sí me acuerdo del largometraje que habían hecho, que era algo de aviones, o hay otro especial que habían hecho de extraterrestres, y la que querían hacer, que seguramente usted la va a mencionar más adelante, la de los 4 chiflados. Sí. Que hubo 2 o 3 versiones de la misma que nunca la pudieron hacer como querían. Exactamente. Bueno, los tres hermanos Howard, más Larry Fine, estuvieron juntos en pantalla esa única película, y también que también aparecería en el 49 en Malice in the Palace, pero él Curly hacía de cocinera, que lamentablemente lo único que queda es una fotografía, porque en el montaje final su aparición fue cortada y fue sacada del programa final. Lamentablemente Curly había quedado en silla de ruedas después de haber tenido este ACV. Moe
siempre lo iba a ver y tuvo que hacerle firmar se cuenta, ¿no? Que tuvo que hacerle firmar un papel en donde Kurt le cedía todos los derechos de su nombre para él, para que él pueda seguir con los Tres Chiflados y que los Tres Chiflados sean de Moe y poder seguir con el producto. Yo he visto, se han hecho 2 películas, más adelante los voy a mencionar sobre los Tres Chiflados, y he leído algo del libro, no pude leer el libro completo de Moe, su autobiografía, y se habla mucho de este contrato que le hizo firmar a Curly mientras Curly estuvo convaleciente en el hospital, de esa supuesta crueldad de hacerle firmar algo que Curly no quería. Curly quería trabajar, tenía su problema obviamente de alcoholismo y con las mujeres, muy mujeriego, ¿no? Muy mujeriego, en el sentido de que pobre Curly se dejaba usar por las chicas con el cual él frecuentaba, y le hacía gastar todo su dinero, ¿no? Que no era mucho, porque ellos hasta que no explotaron mucho después, que ahora lo voy a hablar, ellos no es que ganaban, más allá de que ya habían hecho 97 cortos, no significa que ellos ganaban millones y millones. Los que ganaban en realidad era Columbia, era el estudio. El estudio ganaba fortunas con ellos, mientras ellos seguían cobrando hasta $1.000 a repartir entre los tres. Ah, mira, una explotación. No, era los estudios. Y más adelante, a eso yo voy a eso lo de Moe, de que Moe no tenía, para mí Moe nunca fue malo, siempre se preocupó por sus hermanos y se preocupó por su trabajo. Y de hecho hasta lo último que él pudo, estuvo en conflicto con la Columbia para que a él le cedieran los derechos y que su familia tuviera los derechos de los Tres Chiflados, de los cortos anteriores que había hecho con Columbia. Óyeme, ¿acaso crees que tengo cara de mesa? ¿Es que hay? Yo no dije... Curly lamentablemente fallece en 1952, y entre el 47 y el 55 Jem actuó junto a Moe y Larry en 77 cortos más, que es lo que yo le había contado, brillando obviamente con luz propia y aportando obviamente su experiencia como actor, ya lo dije recién. En el 51 filmó Gold Raiders, un mediometraje situado en el oeste, y en el 53 filmaron algunos cortos en 3D. Era experimental, obviamente. Sí. Recuerdo esas escenas en las que algo se acercaba a la cámara, o algo de fuego, o algo que también lo había intentado hacer la producción del Avispón Verde. Exactamente. Sin el efecto 3D que ellos hacían en cine. Exactamente. Las películas, estas 2 películas que se hicieron en 3D, se llaman Pardon by Backfire y Spook. Eso experimental solamente lo podían haber hecho ellos. Creo que fueron uno de los pocos que pudieron en esa época, estamos hablando año 1953, filmar en 3 dimensiones. No es poca cosa para los Tres Chiflados, o sea, no. En ese momento, incluso más adelante cuando hicieron sus películas, ya cuando ellos ya eran muy conocidos, cuando explotaron, digamos, cuando volvieron a resurgir, pues estuvieron a punto de desaparecer. Ahí fue cuando ellos tuvieron la posibilidad de decir, sí, ¿sabes qué? No solamente filmé con los grandes como Clive Gerber, sino que hice de todo, hice cortos, hice películas experimentales a color, películas experimentales en 3 dimensiones, hice películas de una exorbitante cantidad de dinero de presupuesto, hicieron todo. Son una parte importante, por lo que usted cuenta, de la historia de Hollywood. Exactamente, claro. No fueron reconocidos hasta hace poco. Sí, Columbia, sin embargo, Columbia llevaron hasta casi el hartazgo esas remakes que hoy les comenté, de versiones anteriores. Y los refritos con pedazos de... Claro, esos cortos, sí, esos cortos eran... En una sola versión tenía, o sea, en un solo capítulo tenía 3 o 4 versiones cortadas de otros capítulos viejísimos, y te dabas cuenta.
Luego vino la sorpresiva muerte de Jem en el 55, donde tampoco detuvo esta tendencia la Columbia. Siguió haciendo lo mismo. Y por contrato quedaban pendientes 4 cortos para filmarse. En esos cortos del 55 y el 56, el actor secundario Joe De Palma personificó a Jem. Y escondió su rostro de la cámara, ustedes lo verán porque están en los cortos, donde él le da la nuca, le da la espalda a la cámara, incluso a veces desaparece de la escena por arte de magia y no se lo ve más. Eso es lo que se conoce como el falso Jem. Más tarde, con la Guerra Fría, también se los utilizó en Dunking in the Beat en 1949 y su remake en Commotion in the Ocean en el 1956, donde se representaba un personaje muy parecido a Joseph Stalin. En el 56, Joe Blazer, el ex actor secundario de Universal, la 20th Century Fox, Warner, Columbia, trabajó en muchos lados, era un muy buen actor, que también apareció junto a Jem en film de Abbott y Costello. Fue el tercer integrante que mantuvo al trío en actividad hasta el cierre del departamento de cortos de Columbia. El 20 de diciembre del 57, estos libretos que eran muy flojos, sin contar con alguna ocasional remake que hacían, unido al humor excesivamente blanco y amanerado de Joe, hizo que esos 16 cortos del trío no fueran tan recordados, que incluso no se repiten tanto tampoco al aire hoy en día en la televisión. Pero tampoco yo lo que le doy la mano le doy a Joe, de que él nunca quiso imitar a Curly, nunca quiso ser Curly, porque cuando pasó lo que pasó con Curly y pasó lo que pasó con Jem, se hicieron casting y la cola de gorditos pelados esperando para hacer el papel, para obtener el papel, era impresionante. Lo bueno de Joe es eso, lo que yo le digo, él nunca quiso, y él puso su impronta, de hecho lo había hecho por contrato, de que él no recibiría ningún tortazo con esos refritos que se hacía de versiones anteriores, y que él incluso podía tomar represalias, que fue uno de los pocos que tuvo represalia contra Moe. Y obviamente él puso su impronta con, no sé si se acuerda, cuando Moe le pegaba, que él decía, eso duele, o no tan rápido, o eres un loco. ¿Se acuerda que tenía un par de frases? Tenía un par de frases de él, que solamente como chiflado lo puso él. Sí. Hay algo muy extraño, no sé si más de uno, pero recuerdo uno que también tenía que ver con algo así de extraterrestres o ciencia loca, algo así, que se los ve en una escena un tanto larga, no es una escena corta, caminar de la mano a Joe y a Moe. Joe, o no me acuerdo quién toma la mano a quién, pero están un rato de la mano. Mira. Que no sé si fue también una forma de mostrar de que había... O sea, supongo que el interés de Joe era hacerlo un poco más sano, quitarle un poco de agresividad. Lo querían hacer un poquito más persona Moe. De hecho, por sugerencia de Joe, lo hizo peinar hacia atrás. No sé si ustedes se dan cuenta, en algunos programas cuando está con Joe, Moe se peina hacia atrás y ya no tiene el característico corte campanita que se tuvo que hacer, porque él tenía en realidad el pelo hasta los hombros, y él fue el que impuso muchísimos tiempos antes que los Beatles ese corte de pelo, y hay que reconocérselo. Otro reconocimiento más a los tres chiflados. Lamentablemente, la esposa de Joe, Ernie, tuvo un ataque al corazón y Joe tuvo que salir del grupo para hacerse cargo de su señora. Y a partir del 58 y hasta el 70, Curly Joe de Rita sustituyó a Besser en Columbia, por ejemplo, en películas del 59, 62, 63, hasta el 65, donde aquí compartieron cartel con Adam West, el que más tarde iba a ser Batman. Durante el año 1961, en medio de un litigio con el estudio Columbia, filmaron para la 20th Century Fox Snow White and the Three Stooges, la única película de Tres Chiflados en color, que fue la más cara
$3,5 millones le dieron de presupuesto. ¿Esto fue en el año? Año 1961. Blancanieves y los tres chiflados. Exactamente, Blancanieves y los tres chiflados. También hubo una superproducción en el 63, que ustedes seguramente la película la vieron, que se llama El mundo está loco, 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 donde ellos hacen un cameo. Sí, ellos hacen un cameo como bomberos. Ajá. Y en Fort Texas, en el del 64, la película de Frank Sinatra, los muestra en un sketch junto a Dean Martin y a Ursula Andrews. Ah, mira. Claro. Sí. Ellos se codeaban con Sí. los grandes de Hollywood, que quisieron que los tres chiflados estuviesen en sus películas en realidad. No es que ellos fueron a pedir, queremos salir en la película de Sinatra. No, Sinatra los buscó. Este loco mundo, o algo así, Sí, algo sí. así que se llama en inglés. This mad, dice 2 o 3 veces la palabra mad. Exactamente. En 1965 se produjo una serie de dibujos animados también, donde ellos hacían lo que hoy se llama live action, porque ellos aparecían, la televisión estaba en vivo, Ajá. así que ellos hacían una aparición en vivo Sí. con un gag divertido Sí. al principio y presentaban el programa, donde ellos mismos Interesante. dieron sus voces para los dibujos animados, Qué bueno. que se llamaron Los Nuevos Tres Chiflados. Finalmente la salud de Larry le jugó una mala pasada en el 70 y tuvo una ACV que lo dejó imposibilitado del lado izquierdo de su cuerpo, y que fue en plena filmación del piloto en colores de televisión Cook's Tour, y ya para la época aparecían en pantalla notoriamente, ellos aparecían muy viejos, era notoriamente sus caras estaban avejentadas, ya inclusive con los nuevos Tres Chiflados, con esta saga de dibujos animados. Pero igual fueron y siguieron siendo inmensamente populares, que aún todavía se disfruta de ellos. Ya a finales del 69, en realidad en 1973, en un intento por revivir a los chiflados, Curly Joe de Rita invitó a Moe, a Paul Mosier Garner, en el papel del chiflado del medio, a unirse a él en una serie de actos nocturnos, pero la esposa de Moe se negó, y Moe autorizó a De Rita, en cambio, a reclutar al veterano Frank Mitchell, y Garner, que ya había estado con Ted Haley como uno de sus chiflados de reemplazo que hablé antes, décadas más tarde. El espectáculo se llamó Los Nuevos Tres Chiflados, pero sus apariciones fueron muy escasas y su éxito ya no se comparaba con lo que era su auge y su esplendor en las actuaciones. Larry luego sufrió otro derrame cerebral a mediados de diciembre del 74, y 4 semanas más tarde, un ACV aún más masivo lo dejó en coma y murió una semana después de una hemorragia cerebral el 24 de enero de 1975. Antes de la muerte de Larry, los chiflados estaban programados para coprotagonizar la película Blazing Star Desert. Originalmente Moe y Curly Joe debían aparecer con Larry, que aparecería incluso en silla de ruedas. Pero cuando se hizo evidente que Larry ya no podía participar, para octubre del 74 él seguía muy mal, todavía no había fallecido, y tuvieron que dar para atrás. Entonces Emil Stika entró como Larry y se firmó un contrato, se tomaron fotos para hacer el rodaje, pero una semana antes se agudizó el cáncer de pulmón de Moe y los chiflados tuvieron que retroceder en esa película y no pudieron hacer. El productor Sam Sherman reclutó a supervivientes de Ritz Brothers para reemplazar a los chiflados, que de hecho es la película después igual se hizo. Moe Howard había participado de giras y había hecho apariciones en universidades hasta poco antes de su deterioro físico y su consiguiente fallecimiento el 4 de mayo de 1975. Joe Besser murió de insuficiencia cardíaca el 1 de marzo de 1988, seguido por Joe de Rita de neumonía el 3 de julio del 93. Emil Stika murió de un derrame cerebral el 16 de enero de 1998, dando por finalizado
esa carrera artística del último superviviente de los Tres Chiflados. Para mí los Tres Chiflados han sido los reyes reinantes de la comedia durante más de 50 años, que fue su época de oro, y todavía lo sigue siendo. Ellos tienen más de 220 películas filmadas. Mira. Y más de 190 cortos. Recibieron un Oscar con la película Men in Black, la del famoso Dr. Howard, Dr. Fine. Doctor Howard, Doctor Fine, Doctor Howard, llamando al Doctor Howard, llamando al Doctor Fine, Doctor Howard, Doctor Fine. Doctor Howard, habitación 66, Doctor Fine, habitación 72, Doctor Howard, habitación 83, habitaciones 66, 72 y 83. A la vía 13 los pasajeros para Filadelfia y Chicago inmediatamente. Gracias. Ese recibió un Oscar, fue nominada a varios Oscars, incluso a Mejor Película, no ganó, pero ganó uno, que no recuerdo cuál Oscar fue que ganó esa película, que creo fue Mejor Guión o algo por el estilo. Pero tenía varias nominaciones, mirá. Tenía varias nominaciones, sí, estuvieron nominados al Oscar. Fue la única nominación, no solamente la única, sino también el Laurel Award, que por ser más taquillero, eso mucho más acá, se hizo un premio a los mejores de la industria, y ellos fueron nominados por ser los más taquilleros en la comedia. Y el 20 de agosto entraron, de 1985, con su estrella en el Camino de la Fama de Hollywood. La verdad, después tuvieron dos películas, una en el cual los protagonistas no son tan conocidos y está basado en un libro de otro autor, no del libro autobiográfico de Moe, donde ahí se lo ve a un Moe trabajando todavía en Columbia, pero ya de recadero, otra vez, ya de grande, de viejo, tratando de sobrevivir con lo poco que tenía. Y una persona, en esta película una persona lo contacta, él teniendo el litigio con la Columbia, con el dueño de Columbia Pictures, Columbia Pictures, que incluso el tipo era tan, ¿cómo lo puedo decir? Para no ser despectivo y mal. Iba a decir nazi, pero algo parecido, porque el tipo era tan malo con el género de la industria que a Moe lo tuvo mal traer siempre, y como Moe lo cuenta su hija más adelante, Moe no era una persona que se sentaba a hablar de lo que iba a cobrar. Él decía todo que sí. Él no luchaba, por lo único que luchaba era por sus hermanos, y que sus hermanos tuvieran para comer. De hecho, le bancó el vicio del juego a Larry, que no era su hermano, era su hermano del alma durante tanto tiempo, y le bancó a su hermano Curly el vicio de las mujeres y de su alcoholismo. Eso cuenta la historia de esa primera película en el año 2000. Y en el 2012 se hizo la película que todos conocemos, que muchos de sus seguidores, a mí está bien, para mí la película no es una gran película de los Tres Chiflados, para mí se pudo haber hecho mejor, donde cuenta la película, está partida en 3 pequeños cortos que cuentan la historia de 3 huérfanos que quedan en un orfanato y que tienen que salir a buscar trabajo, porque si no ese orfanato se viene abajo y tienen que entregarlo al fisco porque no pagan. Está hablando de la película moderna que se llama Los Tres Chiflados. La ficcionalización. La otra yo no la vi, la que dice usted del 2000. Está en YouTube, para los bastarditos que quieran verlo. Está subtitulada en YouTube para ver. Si quieren vayan y vean, no tienen que tipear Los Tres Chiflados y va a estar la película del año 2000 para que todos la puedan ver. Esta película del 2000 sería como un recuento de parte de la historia de ellos. Claro, cuentan la historia. La del 2012 es como una ficcionalización
que representa a los Tres Chiflados como los personajes Sí. de los Exactamente. Tres Chiflados. Curly, Esa película, donde- ¿sabes qué me pareció esa película? A mí me encanta. ¿Te pareció gracioso? Y me gustó, pero ¿sabe qué fue? ¿Cuál fue una de las cosas que más me gustó en esa película? El hecho de que los actores que hacen de cada uno de los Tres Chiflados, de Moe, de Larry y de Curly, ¿no? Carly, sí, fue con Curly. Están tan parecidos Sí, son parecidos. a los Tres Chiflados de los cortos que uno disfrutaba en blanco Sí, y negro. están Y eso me parecidos. gustó mucho. Me gustó mucho. Están muy bien. Sí, esa, la de 2000 es la que es tipo... Ah, es tipo biográfico. Claro, es una historia Es una biográfica. historia biográfica. De hecho, muchas de las cosas que yo Y comenté donde- las saqué de esa película. Y donde esa película biográfica, se vuelve a filmar esto es lo que yo le conté de la película, por ejemplo, Men in Black, de otras historias, de otros cortos, la vuelven a hacer y las hacen tan parecidas. Sí. Tan Sí, parecidas, sí, vos sí, decís, en algún momento vos mirás y lo mirás a Moe y decís, no, es Moe. Ah, No, claro, sí, claro. sí, sí. Es Moe, y cuando es terrible. Esa película te lleva un poquito a ver los programas, que obviamente ver los Claro, programas en blanco y negro, no queda otra más que poner en YouTube los Tres Chiflados y ver cualquier corto Sí, de los sí, Tres Chiflados, porque porque son está en imperdibles. español latino, está en cualquier idioma Sí. que vos quiera tenerlo, está. Porque ellos fueron masivamente reconocidos cuando volvieron a la TV con esta plataforma de streaming de televisión que tuvo la Columbia, con Stream Gems. ¿Se acuerda del Sí. canal Stream Gems? Bueno, ahí fue cuando empezaron a hacer el reboot de sus películas, de sus cortos, y ellos ahí fue donde entraron a la casa en Estados Unidos y en el mundo, Claro. de todos los niños. Claro. Ahí fueron cuando se hicieron masivamente, y ahí sí empezaron a ganar dinero. No es casualidad los $3 millones en esa se le dio película, a esa película que se le dio en- exactamente a en color. blanco y a color, porque ellos ya eran los Tres Chiflados, y Moe los llevó a lo que siempre soñó. Claro, desde claro. ese Ese éxito. vodevil, que la película del 2000 cuenta cómo por arte de la casualidad se pegan y se lastiman, obviamente de mentira, para los chicos que nos están escuchando, y queda gracioso. Y eso antes, ese tipo de humor se hacía solamente en vodevil, no se hacía para la televisión. El ni vodevil para aparte corto. tiene históricamente una cosa lumpen, una cosa marginal. Claro, Este, lo que hoy sería under. Exacto. Es muy buena la analogía. Y haber pasado, como usted dijo recién, ¿no? En esa larguísima carrera, pero de un inicio de vodevil a un final de codearse con las grandes estrellas de Hollywood, de trabajar para varios de los grandes estudios de Hollywood, de terminar siendo tan populares con esta plataforma de streaming, es como un carrerón, ¿no? No solo extendido en el tiempo, sino con un crecimiento increíble, una permanencia increíble. Vigencia. Una O sea, vigencia increíble. se reinventaron Claro. gracias a haber vuelto, o sea, haber descubierto la televisión, pues la televisión los descubrió, si vamos al caso. Claro, es verdad. Los cortos Es ya verdad. existían. Es verdad, Y Columbia, ¿qué hizo? Esos son los programas del cual Moe hablaba y tuvo los litigios con respecto a la televisión, que los Tres Chiflados no recibieron ni un solo peso, o sea, ni un solo dólar, ni uno. Todo el dinero que se hizo de la televisión y de haber vendido los Tres Chiflados Lo recaudó. a todo el mundo, todo lo que recaudó la productora, y Moe no recibió ni un solo dólar. Y esto de la vigencia, ¿no? Que en el 2012 hayan lanzado una película con los personajes, ya no como la del 2000, que es basada en algo de su historia personal o en parte de su, sino de los personajes, los Tres Chiflados. Eso habla de la vigencia también. Sí. Que se haya pensado en hacer un largometraje con una historia ayornada en ciertos aspectos, es verdad, pero a los Tres Chiflados, digamos. Claro. Estaba pensando que al final
no sé quiénes son, si son el director y un productor, los productores, muestran cuando termina la película una suerte de advertencia a los chicos que puedan haberla visto, la película, claro, mostrando que los martillos y las masas y todas esas son de goma, son de mentira, no traten de hacer esto, el famoso piquete de ojos, cómo se pone, cómo se hace el piquete de ojos. Sí, y nos llamó siempre la atención al ver esa película, ¿no? Moe lo cuenta en la película autobiográfica, a lo último, cuando él ya es feliz, ya es grande y puede hacer su última presentación, que cuenta la película a teatro lleno, y él es muy feliz haciendo lo último que yo le dije, que no eran tan reconocidos, pero hicieron y llenaron. Ya eran viejos, ya era viejito Moe, pero él le enseña a esta persona que le da la oportunidad de estar otra vez en el teatro, cómo se hace, porque se lo hace a él y dice, no me lastimaste, y claro, se hace así porque en la televisión no se ve, dice, en el cine es tan rápido, la mano es más rápido que el cine, dice. Igual no hay gesto como los gestos de Curly cuando Curly, hacía... exactamente, Curly. Bueno, en esta última película de 2012 el Curly es muy logrado, sí, la verdad sí, que está muy bien logrado. Sí. Yo tuve que verla porque yo la vi, obviamente, cuando la primera que la vi doblada al español latino, pero necesitaba verla en inglés para apreciar, y el Curly está muy, muy logrado. Yo los cortos los he visto en español doblados y los he visto en el original en inglés, y el doblaje es como algo nostálgico para uno de chico que lo vio acá, pero digo, en el original en inglés tiene lo suyo, es muy, muy bueno. De hecho, las nuevas versiones de los DVDs que ahora se venden, de las temporadas, pues se hicieron por temporadas para vender los DVDs, se tuvieron que recurrir, el departamento de doblaje de los Tres Chiflados tuvieron que recurrir a comprar las cintas viejas y agregar ese sonido, tuvieron que también masterizar el viejo doblaje para agregarlo en la masterización de los nuevos DVDs. Y porque creo que la mayoría de sus actores de doblajes, que si no me equivoco son todos mexicanos, están fallecidos. Están fallecidos, sí. Yo le mencioné en privado el otro día de que el que hacía la voz de Moe era la voz de Silvestre, la vieja, no la nueva. La vieja, sí, del famoso el gato Silvestre. El gato Silvestre, donde dice maldito avechucho. Y yo eso me acuerdo. Algún día iré a Warner a ver a los Looney Tunes y cómo qué bueno. cómo iniciaron y cómo se reiniciaron con los Tiny, y cómo ahora se va a estrenar la nueva película de Space Jam. Y hay planeado un reboot también de Animaniacs. De Animaniacs, exactamente. ¿Cuál es su episodio favorito de Los Tres Chiflados? Men in Black. ¿Sí? Men in Black, la que fue galardonada con el Oscar. Ajá. Es la mejor, el chiste de cerrar la puerta y romper el vidrio, lo hicieron creo que como 3 o 4 veces y ese chiste no se desgasta. Claro. Lo hacen tan bien. ¿Y cuál es su favorito de los dos? El gag favorito mío es... Le iba a preguntar de los dos, del tercer chiflado, el más conocido, son dos, digamos. Sí, Larry Curly y claro, aparte de Larry Moe, digo el tercero. El tercero. Hay dos que son los más conocidos, sí. Por lo menos para mí. Shemp claro, Curly o Shemp o Curly. De los dos, ¿cuál prefiere usted? Porque yo nunca me puedo decidir. Me encantan los dos y me parecen los dos geniales, al punto de que yo no podría elegir porque 4. Obviamente para la gente... Lo dejo de lado a Joe Sí. Claro, sí, son los menos conocidos en los dos shows. No, y aparte es como que no me interesó, nunca me gustó tanto. Claro. Pero Curly es Curly. Pero Shemp tiene Bueno, Curly está... se dice en el imaginario colectivo de que esos pasitos que daba Curly fue el precursor del paso de Michael Jackson
No, Sí, y No lo puedo creer. moonwalking, y de cuando él se tira al piso y da vuelta, Sí, eso. da vuelta en el piso, es la precursora Ya sé lo que voy a decir. del breakdown. Me parece medio forzado, pero lo voy a aceptar porque sí, porque es Curly. Exactamente. ¿Y cuál le gusta más a usted? ¿Shemp, Curly? Son los dos diferentes. El humor de Shemp me parece muy trabajado, se nota que él es un gran Un actor actorazo. y me hace reír y me hace olvidar de que falta Curly. Claro. A esa altura tiene esos Logró 77 eso, claro, cortos. claro. Te hacen olvidar, porque el tipo era muy bueno. Era un actorazo. Sí, la verdad Entonces, que y él obviamente tampoco fue a Esa reemplazarlo. intoxicación. Porque él cuando fue a reemplazarlo y le dijo, mira que esto es por mientras que Curly se claro, recupera. claro. Mientras que él se recupere, bárbaro. Y después yo me voy y sigo haciendo el mismo. Él ya era un actor reconocido. Claro, Shemp claro. Howard. Ya era un actor reconocido. Había laborado con lo más grande de Hollywood. Claro. Y volver. Yo recuerdo esa intoxicación de Shemp, que el pajarito se le presenta como una mujer pájaro. Eso es imperdible. Eso. Me gustan mucho estos capítulos de terror o de fantasmas, Sí, como de también. esqueletos o el loro que se mete Sí, ese es genial. Igual no hay nada como los episodios con gorilas. También, sí, sí. Los episodios con gorilas son Sí, sí. lo máximo. Cuando se asustan y el pelo de Moe se va hacia arriba. Ah, sí, sí. Esos efectos, vos decís, eso de chico uno te queda grabado. Con algo tan fácil como poner un ventilador abajo. Y para la época esos efectos eran logrados totalmente. Bueno, me gusta mucho que le haya gustado esta historia de los tres chiflados. Y bueno, más adelante, en el próximo Bastardo, en el episodio 1 de Bastardos de Vader, les voy a hablar de un personaje que es muy querido. En realidad es una persona, es un actor que es muy querido por Hollywood, que ha hecho grandes películas que, a mi entender, fueron y son muy buenas, y que más adelante va a ser una trilogía nueva de una trilogía que ya hizo, que para mí va a ser lo estoy esperando, pues ya de hecho la están filmando y tuvieron que detener la preproducción por la pandemia. Este actor se llama Keanu Reeves. Le voy a contar la historia de este actor que muy pocos conocen. Interesante. Yo sé más o menos por dónde va a ir, así que está bueno. Va a estar bueno. Bueno, muchachos, esto es todo por este bloque. Nos vamos a una pausa y seguimos. Ya venimos con el final de Bastardos de Vader. Quita esto de aquí inmediatamente. Lo haré cuando me plazca. ¿Y cuándo te va a plazcar? Ahora mismo, Moe.